de la reina del sol, Aretha Franklin. Don José. Don Fernando, escuche esa voz. ¿Ah? Bueno, Aretha Franklin se nos fue ayer. Y digo se nos fue porque en lo particular Jonas me desarrollé intelectualmente en los movimientos por paz. Y ella, con su canción Respect. Es un himno feminista. Sí, pero originalmente esa canción no era de ella. Ella no lo escribió porque ella no solamente era cantante, una extraordinaria, la reina del soul. Esa es una canción de Otis Redding que murió en un accidente en el 67. Fíjate que ganadora de tantos premios, su primer disco de larga duración, porque en el 67 no había nada de lo que ustedes ven ahora, fue I Never Loved a Man the Way I Love You. Nunca hablé a un hombre de la forma en que te amé. Y estaba Respect. Y eso se convirtió en el 67, digamos, en la canción de protesta y se hizo un himno feminista. Ella fue participante y activa en la lucha por los derechos humanos en los Estados Unidos y por la libertad. Su presentación, por ejemplo, cuando Obama asumió la presidencia fue genial. Bueno, Obama termina con las lágrimas en los ojos. Sí, y a través de una larga enfermedad, cáncer del páncreas y diabetes, sufrió mucho. Pero aquí les dejo con este recuerdo eterno de una de las mejores intérpretes del soul, la reina del soul. Se nos fue ayer a la edad de 76 años. Bien, cambiamos el tema. Fíjense que les hablé de lo terrible de los eventos ocurridos en Pensilvania, en donde la Iglesia Católica se ha visto envuelta quizás en el caso más horrible que usted puede imaginarse. Bueno, me gustó mucho ayer el comunicado del Vaticano, en donde de una forma enfática se da a conocer la posición del Papa Francisco, en donde rechaza lo que ha ocurrido, siente pena y vergüenza por lo que pasó en Pensilvania. Bueno, y además señala que el Papa está con las víctimas, que quizás sea la comunicación más dura, firme, frente a un hecho que ha conmovido al mundo, lo que está oyendo. Entonces es importante conocer cuál será la posición de la iglesia panameña. Y es importante, porque aquí está en juego el prestigio de la iglesia. Así como, por ejemplo, no podemos condenar a los partidos políticos porque alguien comete un error, nosotros no podemos cometer el error de calificar a la iglesia porque se ha cometido esto. Pero estos son errores terribles. Sobre todo el encubrimiento. El encubrimiento. Pero además de eso, lo que se hizo fue terrible. No voy a repetir esto. Pero hay una forma de combatir esto. Y este es mi llamado. Y mi llamado a la Iglesia Católica. Solo se proteja a nuestros niños y nuestras niñas, nuestros niños y niñas, del abuso, de la violación, de la pedofilia, educándolos. Es la educación sexual acorde a la edad del desarrollo fisiológico de nuestros niños y niñas, que es la arma más poderosa que ellas pueden tener para evitar que fascinerosos, asesinos, liquiden en vida la inocencia de un niño o de una niña. Es la educación. Y quisiera conocer el pronunciamiento, así como el cardenal Lacunza se expresó sobre el problema político, yo lo quisiera conocer su opinión sobre estas cosas. Y no solamente que la condenen, sino cómo prevenirla, que es lo más importante, porque en nuestro país también hay pedofilia. No nos engañemos. Entonces este caso que ha sacudido la conciencia mundial, que ha llevado a la iglesia a este comunicado que, reitero, creo que fue un comunicado contundente, oportuno, necesario, pero no es suficiente en la lucha por proteger a nuestros niños y nuestras niñas, que son uno de los elementos más vulnerables de nuestra sociedad. Uno, no digo que es el único. Esto seguirá porque hay movimientos en los Estados Unidos. Un congresista de los Estados Unidos, que es uno fue violado hace 30 y pico años, es uno de los demandantes y está proponiendo legislaciones para establecer que no caduquen tan pronto estos delitos tan horribles. Usted se ponga a imaginar que un hijo suyo. Sí, póngase a pensar. Ponga a pensar, cierre los ojos y piense, no es que esa es una niña, no, que sea un hijo suyo el que sea sometido
a esta barbarie. Y los desgraciados le daban cruces de oro para saber cuáles eran las víctimas, Sí, los es que utilizaron, más vulnerables. utilizaron el poder de la religión para hacerle las atrocidades que le hacían. Bien. En Brasil, ¿ustedes están oyendo lo que está pasando en Panamá? Bueno, hay una guerra, el lawfare, la guerra judicial, o la utilización de la justicia como instrumento político. La fiscal general, el equivalente a la procuradora general de nuestro país, solicita que se impida la postulación de Lula da Silva. A ver, ¿qué tiene que ver ella con todo esto? Porque el Tribunal Electoral es el que tiene que pronunciarse. Hay pocas probabilidades que lo haga, pero hay probabilidades. Pero aquí está viendo la guerra en su máximo desarrollo. Lula da Silva fue condenado por un delito que nadie probó. ¿Le recuerda cosas que está pasando? Bueno, ese lawfare está en el mundo. De manera que Brasil, lleno de crisis política, de crisis económica, crisis social, un incremento de la pobreza, sigue en medio de una guerra en la que la justicia es el instrumento fundamental para la lucha política. Mientras en Ecuador la crisis migratoria se incrementa y ha hecho que Ecuador tomara ayer la decisión de no permitir el tránsito de venezolanos sin pasaporte. Y han tomado medidas para disminuir el flujo. 4.000 a 5.000 pasan diariamente por la frontera. Ayer el presidente Maduro de Venezuela emitió un comunicado ayer en la que instaba a los jóvenes venezolanos que regresaran a su patria. La gente no sale de Venezuela porque quiere salir. La gente sale de Venezuela porque es casi imposible vivir. Bueno, es lo que yo dije hace unas semanas que, es decir, los venezolanos tienen desgraciadamente dos caminos. O te mueres de hambre en Venezuela o te mueres de tristeza afuera. Y fíjese esto, Donald Trump se ha vuelto cada vez más desesperado para protegerse él y su círculo. ¿Sabe quién dijo eso? Eso es lo que dijo el director John Brennan de la CIA, exdirector. Cuando usted ve a un exdirector de la CIA, de una institución de prestigio tenebroso, que tiene información muy clara de muchas cosas y que no las dice, ni las puede decir estas cosas es porque el señor Trump le quitó a él el derecho a información clasificada. Entonces se ha generado una guerra interna en los Estados Unidos con el señor Trump, que ayer los medios de comunicación le dieron una lección con 300 editoriales enfrentados con el señor Trump. Algunas veces con razón, algunas veces sin razón. Trump tiene algunas cosas que no dejan de tener razón desde el punto de vista geopolítico. Lo que pasa es que él hace las cosas a su manera. Fíjese lo que él están haciendo con Turquía. El Departamento de Estado dice que las sanciones contra Turquía no tienen que ver nada con el crédito que está preso. Sin embargo, ayer el secretario de Tesoro dice que vendrán nuevas sanciones si Turquía no libera ¿cómo se llama? Al sacerdote que está preso, al predicador. Predicador evangélico. Evangélico. Entonces, ¿quién le cree a quién? ¿Le recuerda a Panamá? Una cosa dice el Departamento de Estado, otra cosa dice el Departamento del Tesoro, otro dice el presidente de los Estados Unidos, y cuando tú vas a defender alguna de las dos, el presidente te desmiente las dos. Estamos como si no supiéramos. Estamos en un mundo en la que la velocidad del avance es tan alta que el vértigo que produce la velocidad de las caídas y las subidas es tan grande que usted no puede pensar. Mientras todo esto ocurre, la guerra comercial comienza a estrangular a Argentina. Fíjese, Argentina, que además de la crisis que vive, financieramente los mercados se estremecen, las divisas se devalúan y el efecto en Argentina es brutal contra la clase asalariada. Y cuando yo me refiero no solamente a los obreros, a los asalariados de cuello blanco, clase media, clase baja, cuello celeste, de cualquier cuello, se encuentran atrapados en esta situación. Turquía, con el apoyo de varios otros países, intenta salir de esta crisis que puede estremecer. ¿Y por qué? Porque el peso de la deuda de Turquía y su influencia podría arrastrar también a economías
europeas. Recuerda la crisis de Grecia y de España, cómo estremeció al mundo. Bueno, Turquía es una situación parecida, es una de las economías emergentes más grandes. ¿Y por qué todo esto es importante para nosotros? Porque ya se está sintiendo una disminución del comercio mundial. Y esa disminución del comercio mundial va a tener un efecto en los barcos que pasan por el canal, particularmente los graneros, que ya no van a mandar, no pueden mandar su carga por el canal de Panamá para China. Porque los aranceles que China puso hacen impagables eso ya. Entonces se compra por otras vías que tiene otra ruta marítima que no es la nuestra. Por eso es importante entender lo que ocurre en el mundo, ¿no? Y acaba de India, y termino aquí, esta parte, desplazar su ejército hacia una de las ciudades en Kerala, en donde las inundaciones son tan terribles por la intensidad de las lluvias que ya van más de 150 muertos. Y un efecto terrible en una ciudad de las más importantes de la India. A la vuelta, todo lo que está pasando en el día de ayer, que fue un día de esos de, como diríamos nosotros, como diría Cervantes, buckle up, abróchese el cinturón, porque la velocidad con que nos pusieron ayer nos puede arrastrar a todos. Le vamos a dar algunos elementos de lo que está ocurriendo para que usted tenga sus propios análisis y pueda incorporar a su conocimiento y a su acervo cultural otra forma de ver las cosas y de explicarse los fenómenos.